Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, el espacio de medios de comunicación, de análisis de medios de comunicación, de prensa en español. Y de nuevo no, como siempre, tenemos el placer de charlar junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos de recibirte, desde luego, y de hablar de estos temas. Bueno, no sé si contento de hablar de estos temas, pero desde luego de hablar contigo seguro que sí. Antes de empezar con los contenidos de hoy, siempre recuerdo a los oyentes y al mismo tiempo les animo a entrar en la página web revistamo.org. En esa página web encontrarán todo el trabajo que realizan Masha y sus compañeros de seguimiento y de análisis a la prensa, a los medios de comunicación en español y sus informaciones relativas a Israel, normalmente. Vamos a empezar con un medio que traemos pocas veces, pero bueno, la verdad es que las pocas veces que lo traemos para hablar bastante de él. Se trata del Periódico de Cataluña. No lo traemos tampoco como querríamos. Lamentablemente es un medio que suele tener bastante sesgo en la información y hemos traído a veces algunas viñetas del medio, del periódico. Es verdad. En este caso hablamos de un artículo respecto a vamos a llamarlo, rifirrafe que hubo entre las fuerzas israelíes y los grupos que empezaron a lanzar cohetes contra Israel. Hay que decir, si no me equivoco, que fueron en más de 10 veces en 2 días atacaron desde Gaza a Israel, ¿no? A las fuerzas que estaban ahí. Israel respondió bombardeando posiciones de Hamás. Claro. O bien respondió directamente lanzando contra los lugares desde donde salía el fuego. Bueno, en este caso el periódico hablaba del ejército israelí ha bombardeado diversos objetivos desde el martes pasado y milicianos palestinos han lanzado varios proyectiles de mortero contra las fuerzas israelíes. Es decir, le damos la vuelta al asunto. Primero la respuesta y luego el origen. Primero el efecto y luego la causa. Al ponerlo en este orden, están impidiendo la comprensión. Da la impresión de que todo es un rifirrafe iniciado por los ataques palestinos. No lo hacían así otros medios. El New York Times, que no es precisamente el medio más pro-israelí que te puedas encontrar, decía que en respuesta a morteros lanzados por Hamás contra las fuerzas de defensa israelíes, Israel golpeó 4 objetivos en Gaza con ataques aéreos el miércoles. En el periódico había que esperar 5 párrafos para poder leer que milicianos palestinos dispararon con fuego de mortero hacia soldados desplegados en la frontera y tanques israelíes han respondido. Pero el lector no va a llegar a ese 5º párrafo. Ya sabes que nos quedamos con el titular y el primer párrafo y ya en el primer párrafo y en el titular ya habían recibido esa información de que Israel otra vez está atacando a los palestinos. Claro, además siempre queda la sensación de que Israel ataca porque sí, o quiero decir, no hay una justificación, ¿no? Es una especie de, no se sabe por qué tampoco, ¿no? Israel interviene ahí. Recordemos que hay un cese de fuego, no sé exactamente si es el término correcto, Masha, pero entre un alto el fuego, una tregua. Sí. Desde 2014 entre Hamás e Israel y, el ejército israelí responsabiliza a Hamás de cualquier misil que llegue desde la Franja de Gaza. Porque también sabemos que Hamás muchas veces se refugia diciendo no, este misil lo ha lanzado las brigadas de no sé qué, o alguna cosa que, claro, Hay ahí, y eso sí que es algo que he hecho en falta en los medios de comunicación. Lo que sí está viendo es una lucha interna entre Hamás y la yihad, que está vinculado también con una cuestión de Irán, a ver quién es el más agresivo contra Israel, porque sabes que Irán está enojada con Hamás por el apoyo de Hamás a los grupos anti-Assad, cuando Irán apoya al régimen de Assad. En fin, hay una lucha interna, pero en Gaza nadie tose sin que lo sepa jamás, con lo cual, y aunque, en fin,
hay ahí, en este caso han sido también respuestas directamente al lugar desde donde fueron lanzados los morteros. Que esto es una información, recién hablábamos del periódico de Cataluña, pero no te creas que Radio Televisión Española lo hacía mucho mejor. Titulaban, titulaban una noticia, al menos una palestina muerta y 6 heridos en una jornada de bombardeos sobre Gaza. Claro. Esto, dime, en Radio Televisión Española, en la página web o en el telediario donde pudisteis ver. En la página web. Uh-huh. Habría que recordar, que los ataques israelíes son en respuesta, una vez más, tenemos que volver a decirlo, y era el 4º día consecutivo en que las tropas eran atacadas. Después, Israel no bombardeó Gaza, no son una jornada de bombardeos sobre Gaza. El ataque fue contra el origen del lanzamiento de los morteros. Claro. Y luego, también cuando intentan poner en contexto la situación actual de violencia, cuando te empiezan a hablar de la ola de violencia, Radio Televisión Española lo ponía en el mismo saco, decía tantos muertos. La última violencia se ha saldado con más de 2 centenares de muertos, la última oleada de violencia. Pero hay que explicar quiénes son esos muertos. La ola de violencia es una ola de ataques palestinos a cuchillos contra los israelíes. Cuchillos, atropellos, incluso disparos. Es decir, no se puede poner una cosa así como si todo fuera lo mismo, perpetuadores, víctimas, verdugos, todo en un mismo saco. Y la mayoría de los palestinos, hay que explicarlo, han sido abatidos mientras cometían algún ataque. Claro. Eso es otra de esas cosas que echamos en falta. Sí, dime, Masha, explicar esas cosas. No, lo que dices, claro. Echamos en falta, exacto. Lo que pasa es que echamos en falta cualquier cosa que pueda explicar la acción israelí. Es lo que tú decías antes. De repente Israel se levanta y decide bombardear Gaza. Claro. No hay ninguna puesta en contexto que pueda ayudar a un lector medio, a una persona que no se quiere dedicar a leer todos los medios para saber qué pasa. Alguien que quiere estar informado no puede con estos medios porque falta esencialmente una de las partes. Y todo esto es un problema básico que tiene que ver con las fuentes. Las fuentes a las que recurren estos medios españoles es un solo lado. Mira, tenemos otro artículo en El Mundo en esta ocasión, desde Gaza. Hablaban de un incendio que en Gaza que provocó la muerte de 3 niños, de una familia, fue dada por los cortes de electricidad. El diario El Mundo titulaba: La vida en Gaza bajo el bloqueo ha hecho que 3 de nuestros hijos mueran. Es decir, la madre de los niños dice esto, o sea, se basa no en la información de la noticia, es el titular, sino en el hecho emocional, que es acusar a Israel. Bueno, imaginemos a una madre que por una parte acaba de perder a sus hijos y por otra parte viviendo en Gaza contaminada de toda la información que pueda recibir allí. Quiero decir, en una situación de gobierno como es de Hamás, una organización criminal y al mismo tiempo totalitaria, no sé qué clase de información esperan de esta madre, claro. Pues esa es la información que elige el diario El Mundo para iniciar, para titular, y es de lo que va, porque la información apenas pone en contexto, una vez más. Hay que explicar una cosa. La agencia EFE, por ejemplo, explicaba que son las disputas entre Hamás, que controla Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania sobre los impuestos sobre el combustible para hacer funcionar la planta eléctrica de la franja, pues, entre otras cuestiones, efectivamente, pues todo esto es lo que está causando cortes de electricidad, dicen de hasta 12 horas en algunas zonas. Associated Press decían que eran 18. Pero Associated Press, que también estaba en la región y también hizo cobertura de esta noticia, decía que el incidente provocó una crítica inusual local hacia las políticas de Hamás, a quienes algunos residentes de Gaza acusaron de desviar la escasa electricidad a su red de túneles de ataque contra Israel. Hombre, y esto lo decía Associated Press. Associated Press. Es decir, que la agencia EFE tiene un contexto. La Associated Press tiene otras fuentes. Es tan difícil para un diario como El Mundo, que tienen a una corresponsal en Gaza, buscar alguna noticia
o buscar alguna otra fuente que no esté ligada a la versión oficial de Hamás. Claro. No, es que si no parece una repetición de comunicados de prensa de Hamás ahora mismo. Claro. Y además da la sensación, Masha, de que al mundo parece cuadrarle perfectamente. Por un lado tenemos la información que cuadra, que es aquella en la que, bueno, pues Israel y su bloqueo a Gaza, y por otra parte la noticia emotiva, morbosa, ¿no? De la que también hablamos muchas veces, ¿no? Claro, porque esa es es decir, esto se sustenta, esta información, todas estas informaciones en la cuestión israelo-palestina suele estar sustentada en la cuestión emocional, la cuestión emotiva. Claro, sí, es otro tema del que hablamos mucho también. Aunque bueno, en esta ocasión tenemos que felicitar de alguna manera a la agencia EFE, ¿no? No, sí, sin duda, la agencia EFE en ese sentido, sí, es un trabajo de la agencia informativa que trajo un contexto que además es que los medios lo tienen. Es decir, en este caso no era muy difícil. Claro, simplemente hay que querer transmitirlo. El tema es que cuando rompemos esa barrera sentimental, vamos a llamar, que lleva a los periodistas a cubrir las informaciones de Israel con las tripas, cuando empiezan a poner un poquito de cabeza, un poquito de contexto y simplemente un poco de profesionalidad. Insisto, no estamos pidiendo más que contrastar las versiones, contrastar la información. Primero, contrasta la información y luego fíjate cuáles son las dos caras de la moneda, cuáles son las dos explicaciones. Uh-huh. Fíjate, porque realmente tenemos la sensación de que se está engañando al lector, más al final. Es la conclusión más sencilla que podemos sacar, ¿no? Absolutamente. Claro. Sea por voluntad o simplemente por mala profesionalidad, pero sin duda. Uh-huh. Insisto, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, un lector que solo lea español no puede tener una información completa del conflicto israelo-palestino. Uh-huh. A menos que se meta a leer algunos medios pues a lo mejor más marginales o que se mete en internet. Un lector medio que compra los medios mayoritarios, sí, los medios principales, o que se mete en internet en los 4 periódicos, no tiene una noción. Claro. Además, bueno, es que ya no es solo por su prestigio, digamos, o por su tirada, pero estos medios tienen, valga la redundancia, tienen medios de sobra para acceder a la información, ya no solo sus conexiones con periodistas freelance que pueda haber en la zona, con agencias, incluso con periodistas propios en nómina que están allí, que viven en Jerusalén o en Tel Aviv y que tienen información de primera mano. Es que tienen los medios para alcanzar esa información. Hay cosas, Jordi, que basta hacer un trabajo también de investigación. Claro. Que no se ha ideologizado. Es decir, por ejemplo, esto que lo hemos hablado varias veces, el famoso ocupado ilegalmente según la comunidad internacional. Uh-huh. De verdad que solamente hace falta ir a internet a buscar páginas legales para entender que hay un debate, que no hay una ley internacional, que no existe una sola ley internacional que diga que eso es ilegal. Lo que hay es distintas posiciones, un debate, y no hay una decisión, no es ni legal ni ilegal. Es decir, no es ilegal, con lo cual no tiene por qué serlo. O sea, yo diría que es legal, pero eso es algo que, te digo, eso no necesitas un corresponsal en la zona. Eso necesitas única y exclusivamente tomarte unas horas, meterte en internet y verte o buscar varios libros de historia de verdad o legales y ponerte a investigar al respecto, y vas a ver que hay, una vez más, distintas versiones, distintas explicaciones, pero los medios mayoritariamente han tomado una de las versiones como la única válida. Uh-huh. Digamos, una de las narrativas es la buena, y en esta es ocupación ilegal, construcción ilegal según la ley internacional. Ley internacional que yo no sé de qué chistera se sacan, porque me encantaría ver el artículo que dice que eso es ilegal. Te dirán la 242 de la ONU. Una vez más, hay que recordar que la 242 de la ONU no habla de fronteras, de devolver los territorios, sino territorios. Es decir, y está hecho adrede, así lo dijeron personas que redactaron eso, que nunca se pensó en la devolución de todo, sino que tenía que haber intercambio. Básicamente todos los acuerdos que han sido de paz, que han sido firmados y que son los que marcan la legalidad internacional,
como Oslo, habla de intercambio de territorios o hablo de ponerse de acuerdo, de que serán las partes negociando quienes determinarán cuáles son los territorios de quién. Hasta que esto no pase, no hay nadie que pueda decir que esto es legal o ilegal. Y por eso es tan importante que representantes israelíes, representantes palestinos se sienten en una mesa sin condiciones previas, porque si no, no puede ser una negociación de verdad. Se sienten, discutan, hablen, en fin, lo que haga falta y se pongan de acuerdo, que es lo que de alguna manera todos anhelamos, creo yo, ¿no? O deseamos. Claro, y ese es el punto en el que está todo bloqueado, claro, que vemos a todos los países, los representantes oficiales de muchos países del mundo, hablando sobre este tema y sobre la necesidad, pero claro, lo importante es que desde Israel y desde la autoridad palestina se sienten a hablar, y de esto ya hemos hablado muchas veces. Incluso Netanyahu ha dicho que cuando quieran va y habla. Pero ya hemos hablado también muchas veces que la autoridad palestina no está por la labor de momento. En fin. Bueno, Masha, yo creo que con esto podemos dar por concluido el programa. Si quieres, la semana que viene continuamos. Pues sí, esperemos que no tengamos mucho material y que tengamos que hablar de otras cosas. O que hablemos en positivo, quién sabe, a lo mejor sería fabuloso. Gracias, Masha. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande.